Mi madre me odiaba en secreto. Y lo descubrí cuando abrí su diario después de su muerte. Mi madre falleció hace 2 meses. Cáncer. Fue un proceso rápido, invasivo, silencioso. Apenas supimos que estaba enferma, ya era terminal. La vi apagarse día tras día, sin lágrimas, sin lamentos. Digna, como siempre quiso ser. Fría, como siempre la conocí. Yo estuve con ella las últimas semanas por puro deber, no por afecto. No puedo fingir otra cosa. La gente espera que llores cuando tu madre muere, que sientas que se rompe algo dentro. Pero en mi caso, solo sentí alivio. Y luego, mucha culpa por sentirlo. Mi madre nunca fue una mujer cálida. Con mi padre se llevaba como compañeros de trabajo. Conmigo, era autoritaria. Nunca una caricia. Nunca un te quiero. Siempre órdenes, siempre exigencias. Viví toda mi infancia sintiendo que algo en mí no estaba bien. Que por alguna razón, yo no era suficiente para ganarme su cariño. Con mi hermana menor, en cambio, era distinta. Dulce, paciente, ríe cuando recuerda cosas de ella. A mí, me corregía hasta por cómo respiraba. Crecí con resentimiento, sí, pero también con confusión. ¿Qué había hecho yo para ser el hijo que ella parecía no desear? Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Después de eso, fue aún más estricta. Me hizo sentir que era una carga, que todo lo que hacía era molesto, inútil. Mi hermana tuvo libertad, yo, vigilancia. Cuando cumplí 18, me fui de casa sin mirar atrás. A los 25 ya no teníamos contacto. Solo retomamos comunicación cuando le diagnosticaron la enfermedad. Y aún entonces, su tono no cambió. Seguía hablando como si fuera un intruso, no su hijo. Después del funeral, mi hermana me pidió ayuda para limpiar la casa. Dijo que se mudaría pronto. No quería quedarse en ese lugar lleno de recuerdos grises. Yo acepté. Me correspondía hacerlo, aunque en el fondo, no quería pasar un minuto más en esa casa. Fue durante la limpieza que encontré el diario. Estaba en una caja en la parte más alta del armario de su habitación. Una libreta de cuero, con su nombre grabado. Al principio pensé que eran notas, recetas, apuntes. Pero cuando empecé a leer, todo cambió. Era su diario personal. Y cada página era una daga. La primera entrada era de cuando yo tenía solo meses de nacido. No sé cómo pude tenerlo. No lo quería. No lo quiero. Es un error. Pasé la noche leyendo página tras página. Era como leer la historia de alguien que odiaba a su propio hijo sin motivo. A los 2 años. Llora demasiado. Me desespera. A veces quisiera no tener que tocarlo nunca más. A los 6. Es tan diferente a su hermana. Ella es luz. Él es carga. A los 10. No lo soporto. Me mira con esos ojos como si esperara amor. Y no puedo dárselo. No lo siento. No lo quiero cerca. Una entrada especialmente me destruyó. Cuando yo tenía 12. Pensé en llevarlo a casa de su tía por un tiempo. No aguanto su presencia. Me da vergüenza decirlo, pero preferiría que no estuviera. Tuve que cerrar el diario. Vomité. Me sentí sucio. No entendía nada. ¿Qué clase de madre escribe esas cosas de su hijo? ¿Qué clase de odio puede crecer durante tantos años y nunca apagarse? Me pregunté si mi hermana sabía. Si mi madre alguna vez le dijo algo. Pero cuando le conté, su reacción me dejó aún más confundido. Lo sabía, dijo. No todo, pero lo intuía. Siempre supe que contigo era diferente. Y no entendía por qué. Pensé que era por cómo eras tú, pero ahora entiendo que no fuiste tú. Fue ella. Después de unos días, decidí seguir leyendo el diario. Necesitaba entender. Y lo que descubrí lo cambió todo. Una entrada decía: cometí un error que no puedo borrar. Él no es de Ernesto. Él es de aquel error que quise olvidar. Y no pude. Esa línea se repite varias veces en distintas entradas. Hasta que, finalmente, encontré una confesión completa. Mi madre fue violada cuando era joven. Nunca le dijo a nadie. Quedó embarazada. Y ese niño, fui yo. Mi padre, Ernesto, la amó tanto que aceptó criarme como suyo. Pero ella nunca pudo mirarme sin recordar lo que había pasado. Para ella, yo era el rostro del dolor, del trauma. Y por más que intentó vivir con eso, nunca me vio como hijo.
solo como la prueba de lo que le habían quitado. Cuando terminé de leer, lloré, pero no de dolor, de compasión, por mí, por ella, por mi padre, por todos los silencios, por todo lo que se tragó, por todo lo que me negó. No justifico su trato, no creo que lo que hizo conmigo esté bien, pero por primera vez, entendí, y entender me liberó. Aún estoy procesando todo. Sigo en terapia. Mi hermana y yo hemos hablado más en estos 2 meses que en los últimos 5 años. Ella está tratando de rehacer su vida sin cargar con lo que nunca entendió. Yo, estoy empezando desde cero. No tengo respuestas a todo, pero al menos ahora sé que no fui un error. Fui un sobreviviente, un hijo que existió a pesar del dolor. Y si estás leyendo esto y sentiste que alguien te rechazó toda la vida, no asumas que era tu culpa. A veces, el odio ajeno nace de heridas que no tienen que ver contigo. A veces, uno hereda el dolor de otro sin saberlo. Y a veces, el único camino es soltar. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que terminé de leer el diario de mi madre. Cada palabra sigue dándome vueltas en la cabeza, como si aún no pudiera aceptar lo que revelaban. Su rechazo hacia mí, su repudio silencioso, su rencor por un pasado que me precedía, y que me había marcado desde el primer segundo de mi vida. He intentado mantenerme fuerte, pero la verdad es que me está costando más de lo que creí. Saber que crecí en una casa donde nunca fui amado realmente me ha destruido por dentro. Me he estado cuestionando todo, mis decisiones, mis relaciones pasadas, incluso la forma en que me veo. Me he preguntado si mi incapacidad para confiar en los demás, para mostrar afecto, viene de ese vacío que se gestó desde que era un bebé. Mi terapeuta me dijo algo que no puedo sacar de mi mente. Tu historia no comienza con el rechazo de tu madre. Comienza contigo sobreviviendo a él. Y aunque suene reconfortante, no me quita el dolor. He seguido hablando con mi hermana. Nuestra relación está mejorando, poco a poco. Me confesó que siempre sintió que había una diferencia entre cómo mamá la trataba a ella y a mí, pero nunca se atrevió a cuestionarlo. De alguna forma, creció creyendo que yo era más problemático, más frío, más difícil de amar. Ahora, entendiendo la verdad, siente culpa. Culpa por no haber hecho nada, por no haberme defendido. Pero yo no la culpo. Ella era solo una niña. Hace 2 semanas, decidí volver a la casa familiar. Mi hermana aún no la ha vendido, y quería revisar algunos documentos pendientes. Volver fue duro. Cada rincón de la casa tenía un peso. La cocina donde me gritaban. El pasillo donde me mandaban a quedarme castigado por horas. La habitación donde dormía, en silencio, sintiéndome invisible. Fue ahí, mientras revisaba el último cajón de la cómoda, que encontré una caja más, cerrada con una cinta azul. Dentro había una colección de cartas. Pero no eran de mi madre. Eran de mi padre. Eran cartas que nunca me envió. La primera estaba fechada 2 meses antes de su muerte. Decía: querido hijo, sé que probablemente no entiendes muchas cosas de esta casa. Y lamento no haber hablado antes. Fui cobarde. Me limité a actuar, a protegerte de formas invisibles. Pero el silencio también es traición. No sé cómo explicarte todo, pero quiero que sepas que siempre supe que no eras mío biológicamente. Tu madre me lo confesó antes de que nacieras. Aún así, decidí quedarme. Decidí que serías mi hijo, porque desde el primer momento en que supe que existías, supe que necesitabas amor. Intenté dártelo. A mi manera, sí, pero con todo lo que tenía. Cerré la carta con las manos temblando. Había otras, cada una más personal. Me hablaba de mis cumpleaños, de cómo me miraba desde lejos cuando jugaba solo, de cómo le dolía no poder abrazarme cuando sabía que mi madre se molestaría. En una, escribió: me duele ver cómo te esfuerzas por agradarle, cómo buscas su aprobación. Y me duele más saber que ella no puede dártela. No por culpa tuya, sino por el dolor que arrastra. No estás roto, hijo. No estás mal hecho. Fuiste una víctima de nuestras heridas no resueltas. No recuerdo cuánto tiempo lloré. Por primera vez, sentí que alguien me había amado de verdad. Incluso si fue en silencio. Incluso si fue desde la sombra. Mi padre no fue perfecto, pero su amor, aunque tímido y escondido, fue real. Y leer sus palabras fue como recibir el abrazo que me negó toda mi infancia. Le conté a mi hermana. Ella también lloró. Me dijo que siempre lo había sentido más cercano a mí de lo que parecía. Que ahora entendía por qué.
Decidimos hacer algo con todo esto. No podíamos dejar que la historia terminara con dolor. Así que organizamos una pequeña ceremonia. Solo nosotros dos. Enterramos las cartas en el jardín, bajo el roble viejo donde solíamos jugar. Fue simbólico. Fue necesario. Fue nuestra forma de cerrar un capítulo. Pero esto no termina aquí. Una semana después, recibí una llamada de una mujer desconocida. Dijo llamarse Laura, y que había sido amiga de mi madre en su juventud. Me pidió hablar conmigo en persona. Accedí. Nos encontramos en una cafetería del centro. Era mayor, de voz suave, y ojos tristes. Me dijo que sabía la verdad sobre el origen de mi nacimiento, que estuvo con mi madre durante aquella etapa oscura, que la acompañó al hospital, que la cuidó después del trauma, y que sabía quién era el hombre que la había agredido. Mi corazón se detuvo. Le pedí que me lo dijera. Me miró, con una mezcla de temor y compasión, y dijo un nombre. Era alguien conocido. Un hombre que había sido amigo de la familia, que yo recordaba haber visto en más de una ocasión durante mi infancia. Un hombre que había estado en cenas familiares, que me había regalado cosas, que me había abrazado. Me sentí enfermo. Me fui de ahí sin decir palabra. Desde entonces, no he podido dormir bien. Saber que ese hombre estuvo tan cerca, que me tocó el hombro, que me sonrió, que fingió preocupación, me revuelve el estómago. Todo toma un nuevo sentido. Mi madre no solo vivía con dolor, vivía con terror. Y yo era el recordatorio vivo de todo eso. Ahora entiendo aún más su rechazo, su dureza. No lo justifico, pero lo comprendo. Aún así, me toca a mí romper con este ciclo. No dejar que ese odio siga gobernando lo que soy. Estoy pensando en hacer público todo esto. No sé cómo ni cuándo, pero siento que tengo una historia que puede ayudar a otros. A los que crecieron sintiéndose menos. A los que nunca entendieron el frío de sus hogares. A los que, como yo, fueron amados en silencio y odiados por heridas que no provocaron. Mi historia no termina aquí, pero ahora, al menos, sé dónde empieza. Actualización 2. Después de la conversación con Laura, estuve varios días en una especie de estado catatónico. Caminaba, comía, respiraba, pero nada parecía real. El nombre del hombre que me dijo, ese que estuvo en mi casa, que me abrazó de niño, que me felicitó en mis cumpleaños, no se me salía de la cabeza. Nunca imaginé que detrás de una sonrisa tan común se escondiera un monstruo. Busqué información sobre él. Aún vive. Tiene más de 70 años. Aún reside en el mismo pueblo, aunque se ha retirado y poco se sabe de él últimamente. Pero lo que encontré fue aún más escalofriante. Descubrí que había más rumores. Mujeres que alguna vez trabajaron con él hablaban, en voz baja, de lo que se sabía pero no se decía. Nunca fue acusado formalmente. Nunca fue llevado a juicio. La impunidad caminaba tranquila. Tenía tanta rabia que pensé en enfrentarlo. En ir a su casa, mirarlo a los ojos y decirle quién soy. Pero mi terapeuta me pidió que lo pensara bien. Que tal vez no era eso lo que necesitaba. Que buscar justicia con las manos llenas de odio solo perpetuaría el dolor. Y tenía razón. Pero eso no significa que me quedaría callado. Empecé a escribir. Un blog. Un espacio anónimo al principio, donde narré todo lo que había descubierto. Desde la muerte de mi madre, el diario, las cartas de mi padre, la confesión de Laura. Lo escribí con nombres cambiados, sin exponer aún al agresor. No era el momento, pero el impacto fue inmediato. Recibí mensajes de desconocidos que se sentían identificados. Otros que sospechaban que hablaba de una persona que conocían. Y una mujer, en especial, me escribió algo que me heló la sangre. Yo también soy hija de un silencio. Y creo que somos hermanos. Su nombre era Paula. Tenía 31 años. Vivía en otro estado. Me envió fotos, cartas, fragmentos del diario de su madre. Y sí, todo apuntaba a lo mismo. El mismo hombre. El mismo patrón. El mismo miedo. Paula creció en otra ciudad, con una madre que jamás mencionó un padre. Hasta que encontró una caja de recuerdos donde todo salió a la luz. Su historia era diferente, pero el origen era igual de oscuro. Nos reunimos. Fue surreal. Tenía mis ojos. Tenía mis gestos. Nunca pensé que tendría una hermana, y mucho menos una hermana nacida también del horror. Hablamos por horas. Lloramos. Nos abrazamos. Nos hicimos promesas,
que romperíamos el silencio, que buscaríamos a otras personas como nosotras, que no dejaríamos que ese hombre muriera sin que al menos el mundo supiera lo que hizo. Con la ayuda de un abogado que trabaja con víctimas de abuso, empezamos a reunir información. Todo legal, todo firme. Testimonios, cartas, documentos. Y entonces, otra mujer se acercó. Y otra. 5, 7, 11. Todas compartían el mismo temor. Todas sabían lo que había pasado, pero nunca hablaron. Algunas eran mayores, otras muy jóvenes cuando todo ocurrió. Una incluso había intentado denunciarlo en los años 80, pero el caso fue desestimado por falta de pruebas. Yo era el hijo del silencio, pero ahora, éramos una cadena de historias rotas. Decidimos actuar. No judicialmente, muchas de las agresiones habían prescrito, pero sí públicamente. Con respeto, con cuidado, con fuerza. Hicimos un documental. Narramos nuestras verdades. Nuestras madres, algunas aún vivas, dieron su testimonio en off. Otras, como la mía, hablaron a través de diarios, cartas, grabaciones viejas. El día que se publicó, las redes estallaron. Medios locales hablaron del tema. Escuelas, instituciones, iglesias, todos estaban involucrados de alguna manera con ese hombre, que durante décadas había sido considerado un ciudadano ejemplar. No tardó en aparecer en su casa un cartel pintado: no olvidamos. No hubo agresión. No lo buscamos. No lo enfrentamos. Pero ya no había vuelta atrás. El pueblo ya no podía fingir que no sabía. Él, por fin, tuvo que enfrentar las miradas. El silencio se había roto. Y yo por primera vez sentí paz. Con Paula mantengo una relación cercana. Nos llamamos todas las semanas. Compartimos recuerdos familiares. Aprendemos a ser hermanos desde la empatía, no desde el dolor. A veces bromeamos diciendo que nuestros padres eran fantasmas, pero que nosotros somos lo real. Lo que quedó. Lo que resistió. Mi hermana biológica, la de siempre, me apoya en todo. Dice que mi madre quizás no pudo amar, pero al menos yo elegí amar de otra forma. Me abrazó la última vez que la vi y me dijo algo que guardo como un tesoro. A pesar de todo, tú fuiste el más fuerte. Nunca lo vi entonces. Pero ahora lo sé. Hay días en que me sigue doliendo. Momentos en que recuerdo cómo me miraba mi madre. Pero ya no siento el mismo vacío. Porque ahora tengo otras miradas. Hermanas. Voces. Historias. Y sé que lo que hago importa. Este no es solo el cierre de una historia personal. Es el inicio de algo más grande. De algo que me trasciende. De algo que, ojalá, impida que otros niños crezcan creyendo que no merecen ser amados. Porque la verdad, por dura que sea, siempre será mejor que el silencio. Actualización 3. Han pasado ya varios meses desde que rompimos el silencio y llevamos nuestra historia a la luz pública. Lo que comenzó como un blog anónimo, luego un documental y una comunidad de personas afectadas, hoy es un movimiento que busca justicia, sanación y prevención para quienes han vivido historias similares. Sigo recibiendo mensajes. Historias de dolor, de abandono, de rechazo, pero también de esperanza. De personas que al ver nuestra verdad se atreven a hablar, a buscar ayuda, a sanar heridas que creían incurables. Con Paula, hemos aprendido que la sangre puede marcar, pero no define quién somos. Nos hemos convertido en hermanos por elección, por empatía, por ese deseo común de que nadie más sienta el peso de un silencio insoportable. Mi relación con mi hermana biológica también ha mejorado. Por primera vez hablamos sin miedo, sin juicios. Ella entendió que no fui yo quien rompió nuestra familia, sino las sombras que la envolvieron. Juntos estamos construyendo un presente más honesto, más amoroso, aunque sea con cicatrices. Personalmente, la terapia sigue siendo mi refugio. Aprendí que el odio que sentí hacia mi madre era en realidad dolor que no supe cómo procesar. Que el perdón no significa olvidar, sino liberar el alma. Y que yo merezco ser amado, incluso si no lo recibí de ella. Nunca podré cambiar el pasado, ni la forma en que me miró mi madre. Pero sí puedo elegir cómo vivir mi futuro. Hoy me siento libre. Libre de cadenas invisibles, de silencios asfixiantes, de culpas que no me pertenecen. Hoy soy más que su rechazo. Soy el hijo que sobrevivió al odio. Soy el hermano que encontró familia. Soy el hombre que decidió amarse a sí mismo. Y eso, después de todo, es suficiente. Gracias por escuchar mi historia.
Y si alguna vez te sentiste solo o no amado, recuerda, la verdad siempre tiene el poder de liberarnos.